hoy tenemos la conferencia de José Ángel Bermúdez Montañés, que no sé de sobre, pero me he puesto un poco nervioso. Te pongas tú, que si no... A ver, bueno, voy a presentar por si alguien no lo conoce, cosa que dudo, pero bueno, pues él ha sido un periodista en el país, se ha ocupado de la sección cultural. Él es licenciado en prehistoria e historia antigua y es diplomado también en restauración de bienes culturales. Su especialidad era el arte y el patrimonio y él fue también redactor en el país. Y sus artículos pues pueden ver en internet. El último lo publicó el domingo, día 8, sobre un tema polémico y conflictivo. Se trata de los frescos del monasterio de Sigena, que hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a devolverlos al monasterio de donde salieron en la guerra civil. Es un tema polémico, pero José Ángel no lo ha evitado. Ha escrito sobre este tema. Y he visto también algunos libros que han sido éxitos de venta, como El niño secreto de los Nelly. Tiene artículos muy interesantes sobre la falsificación de obras de arte. Y menciono todas estas cosas para que se sepa que José Ángel es una persona que trasciende lo local. Es una persona que nosotros lo conocemos por su faceta local de Villapalacios, pero su labor y su trayectoria pues ha sido a nivel general, a otro nivel. Él sobre Villapalacios pues tiene muchísimo escrito. De hecho tiene un blog que lo resume todo del pueblo, un blog muy bien estructurado, en el que tiene muchísimos artículos para conocer la vida y sobre todo de este linaje de los Manrique, que es, yo creo que su especialización, porque el primer artículo que él publicó en Albacete era sobre la lápida de los condes de Paredes de Villapalacios y después pues publicó sobre Luis Manrique. El último libro que ha escrito es sobre 4 personajes de Villapalacios, que se titula Entre espadas y crucifijos, que es un libro muy ameno, que se lee de un tirón y que puede poner en relevancia pues, personajes locales que parecen mentira que existieran esos personajes y que vivieran en un pueblo como Villapalacios. Él es además el que ha creado la figura de Juana Manrique, porque hace unos años no la conocía nadie y hoy tiene una calle y además tiene una recreación que se va haciendo regularmente. El cierto, yo creo, de José Ángel para el éxito de esa jornada es que ha cogido a una persona real, a una mujer que vivió, que existió, que es un personaje histórico, y esto, bajo mi punto de vista, ha hecho que el pueblo se una como grupo y se cohesione y todo el pueblo participe en esas jornadas. Todo el mundo se vista y participe en mercadillos, en tradición del pueblo. Eso, la verdad, es que es un reto muy grande para José Ángel, él lo sabe, porque si hace 2 años fue la presentación, este año va a ser la boda, pero esto le obliga a ir investigando y a ir llenando de vida a ese personaje, porque no se puede morir, porque si no, ni puede aburrir a la gente. Entonces, bueno, esto es un reto para él y yo creo que es la clave del éxito de esta jornada, que además ponen a Villapalacios en el mapa cultural. Y a mí eso me parece una iniciativa que es extraordinaria. Y sin más, pues le dejo con él y con la conferencia sobre doña Juana Manrique. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias. Para mí, tú lo sabes, es un placer y un honor estar aquí en tu casa, porque creo que el mejor sitio para hacer la presentación en sociedad de doña Juana, aparte de nuestra recreación, es en un archivo, y en concreto en este archivo. Voy a intentar ser ameno. Es un tema, los papeles y la documentación no suelen ser muy amenos, pero voy a intentar que este rato que estemos hablando de doña Juana Manrique, de Villapalacios y de todo lo que muchos de los que estéis aquí conocéis, sea ameno y entretenido, a la vez que instructivo, en el sentido de que podamos aprender. Yo tengo que decir que gracias a la iniciativa de Elvira de incluir a doña Juana
en este elenco de mujeres nobles de la provincia, hacernos este hueco, como nos hace junto a mujeres de Almansa, de Chinchilla, de La Roda, de Albacete, de Alcaraz, pues para nosotros en Villapalacios y para mí en especial es muy especial porque un poco lo que decía Elvira, Villapalacios es un pueblo muy pequeño, con poca gente, con pocos recursos. Entonces, no es que tengamos ningún tipo de complejo de inferioridad con respecto a nadie, pero sí que es verdad que parece que a nosotros esté negado el poder disfrutar, el poder hacer cosas como un pueblo grande. Entonces yo creo que el personaje de doña Juana y los personajes que rodean este momento, pues nos hablan de un pueblo que, pese a que ahora tiene 560 habitantes y tampoco es que tuviera 10.000 habitantes nunca, es un pueblo que tuvo un pasado muy grande, como muchos otros pueblos de la provincia, como muchos otros pueblos de España, que hoy en día pues sufren la despoblación y no tienen todos los servicios que pudieran tener, pero en su momento tuvo una historia muy grande que trascendió, como decía Elvira. Entonces vamos a hacer este repaso. Yo tengo que decir que para mí que Elvira me incluyera en este ciclo ha sido todo un reto. Siempre cuando tienes una meta te creas tienes que esforzarte más, y yo me he esforzado y estoy muy contento porque luego me lo diréis, creo, porque hay cosas nuevas, cosas muy interesantes de doña Juana que poco a poco vamos a ir conociendo. Bueno, sin más, porque he preparado unas cuantas diapositivas, perdonad que mire, yo veo la pantalla diferente, entonces no sé si estáis viendo lo que yo veo. Bueno, pues empezamos con esto. O sea, ya lo ha adelantado Elvira. Doña Juana Manrique es un personaje fruto de la investigación de los archivos. Apenas hace una decena de años doña Juana no existía. Así. Apenas una decena de años no existía porque doña Juana, como muchísimos otros personajes y como muchísimas otras, sobre todo mujeres, permanecen en el anonimato. O sea, los archivos están llenos de historias de personas en busca de alguien que lea esos documentos y que devuelva la vida. Los papeles, yo siempre digo que te están esperando al investigador, al historiador, a quien sea, para volver a la vida a todos esos personajes. Entonces, doña Juana hace unos años no existía, hasta que se localizó aquí en otro archivo muy cercano, en el archivo diocesano de aquí de Albacete, el testamento, su testamento de 1578, donde ya en la simple lectura de ese testamento te dabas cuenta de que era un personaje importante. Esta foto que hay aquí es de un traslado, luego veréis, traslado es las copias que se hacen del documento original, ¿no? Un poco posterior, de 1675, que luego veréis por qué hay traslados y por qué hay copias posteriores. Lo ha adelantado Elvira, ha pasado del anonimato a tener desde el año pasado, una calle. O sea, doña Juana Manrique tiene una calle en Villapalacios, y no solo eso, o sea, en Villapalacios, voy a hablar mucho de Villapalacios, todo el mundo que me conoce sabe que Villapalacios, pues, ahora doña Juana es familia de todo el mundo conoce a doña Juana, hay quien la llama la Juanica, todo esto, o sea, ha pasado a ser un personaje popular. Y para un historiador no hay nada mejor que eso, porque quiere decir que tu trabajo como historiador ha trascendido y ha llegado a la gente. Y esto con doña Juana ha ocurrido. Bueno, voy a acelerar. No solo eso, sino que ella protagoniza, como bien decía Elvira, unas jornadas de recreación que pasado mañana empieza la segunda edición. Esto es una imagen del año pasado. Aquí la tenemos coprotagonizando esta exposición junto a estas grandes mujeres nobles que he dicho de la provincia, y ha hecho cosas que no había conseguido hacer nunca Villapalacios, y es que nos ha llevado de su mano, hemos ido a Fitur, la Feria Internacional del Turismo, hemos ido a vender a doña Juana y a don Jerónimo, y eso Villapalacios no lo había hecho nunca, y de la mano de doña Juana hemos ido. Por lo tanto, doña Juana sigue haciendo historia. Esto simplemente un poco para que... Pero bueno, ¿quién es doña Juana Manrique? Aquí la veis caracterizada por la recreadora que el año pasado la recreó, que es Pilar Cuenca. Pero vamos a ver quién es doña Juana. Pues la conferencia se va a acabar pronto, porque ella misma, en su testamento, nos dice quién es. Y lo vamos a leer entre todos. Por tanto, invocando la gracia del Espíritu Santo, yo, doña Juana Manrique de Lara, viuda, vecina de esta villa de Villapalacios, mujer que fui del capitán Jerónimo de Aliaga, mi señor, marido ya difunto,
y hija de mis señores padres, don Rodrigo Manrique de Lara y doña Ana Manrique de Lara, condes de Paredes y señores de las 5 villas de esta tierra de Alcaraz, hago y ordeno mi testamento. En apenas 7 líneas, ella resume quién es, de quién es hija, con quién estaba casada, dónde vive. O sea, ya tenemos una idea muy grande de quién es doña Juana. Este es un fragmento del anterior documento que habéis visto. Bien, la familia de doña Juana. Su padre era Rodrigo Manrique, el tercer conde de Paredes, comendador mayor de Castilla y de la Orden de Santiago, que desde hace muy poco sabemos que nació en Villapalacios y murió en Villapalacios. Hasta ahora, la documentación o los estudios decían que nació en Paredes de Nava, que era la sede donde tenía este condado, pero por documentos recientes que hablan del nacimiento, lo sitúan en Villapalacios. Bueno, no vamos a entrar en esa historia porque su madre era una de las criadas de este conde, Ana de Jaén, que al casarse y pasar a ser condesa, pasó a llamarse Ana Manrique. Ella sí que no hay duda de que era Villapalacios. La familia de doña Juana, su padre, el tercer conde de Paredes, era propietario de un señorío, el señorío de las 5 villas de la ciudad de Alcaraz, formado por Bienservida, Cotillas, Riópar, Villapalacios y Villaverde. Están señalados en el mapa, el rojo es Villapalacios, el de abajo verdoso es Bienservida, para que veáis la situación de ese señorío. Las localidades las dio el rey Juan II en 1436 al abuelo de don Rodrigo, que se llama Rodrigo también, el mismo nombre, que era condestable de Castilla y maestre de la Orden de Santiago, por el papel que tuvo en la lucha, la recuperación o reconquista de Huéscar en Granada. Las villas tenían, o los lugares que en ese momento dieron, tenían una situación estratégica. Lo que viene marcado en negro es Alcaraz, el término municipal actual, que era, en esa época era mucho más grande. Tenían un nivel, o sea, una situación muy estratégica porque estaban al lado de la ciudad de Alcaraz, que en aquel momento era la ciudad que tenía un alfoz muy grande, tenía mucho poder, tenía muchos privilegios, que no están dados los sitios porque sí, sino por esta situación, esta cercanía, estas intenciones que tenía esta familia, que era muy poderosa, de hacerse con la ciudad, que incluso hubo un intento de una batalla por conseguirlo. Don Rodrigo Manrique, el padre de doña Juana, solo tuvo 31 hijos. Sí. Hay un poquito de crónica rosa, que yo sé que a todos nos gusta mucho. Tuvo 14 hijos legítimos y 17 bastardos. Entre los legítimos tuvo 9 con su primera mujer, Isabel Fajardo Chapón, que era hermana de Pedro Fajardo, el primer marqués de los Vélez, de una importante familia del Vélez en Almería, del marquesado. Y no vamos a entrar en el detalle, pero este matrimonio hizo que Villapalacios y todo el señorío de las 5 villas vinculara con el Mediterráneo una serie de influjos que entraron, una serie de corrientes artísticas y demás, por mediación de esta unión con la familia. Isabel Fajardo murió en 1509 y se enterró en Villaverde. Tuvo 6 con la segunda mujer, Ana Manrique, esta que hemos visto que era su criada. Y son Rafael Manrique, conde de Burgos la Celar, señor de Villaverde y gobernador de Cremona, en Italia; Bernardo Manrique, capellán mayor y deán de Carlos V en la capilla de Granada, capilla real; y luego Julián, Juan y Bernardino, que fallecieron antes de su padre, y doña Juana. O sea, en esta familia había estos hijos legítimos, pero luego había un montón de hijos bastardos, entre ellos Luis Manrique. Luis Manrique, que nació en Paredes de Nava, pero fue cura de Riópar y de Villapalacios, pero acabó siendo capellán de Carlos V y limosnero mayor de Felipe II. Jerónimo Manrique fue caballero de la Orden de Calatrava, nació en Villapalacios, hijo de Leonor de Esteban, mujer de limpio linaje natural de Villapalacios, y Francisca Manrique fue hija de otra mujer de Villapalacios, o sea, que imaginaros este señor en Villapalacios, que ingresó como religiosa en el monasterio de la Magdalena. Son personajes que yo creo que para que nos situemos un poco quién era la familia del padre de doña Juana. Lo que decíamos, ¿qué vinculación tenía don Rodrigo Manrique, padre de doña Juana, con Villapalacios? Nace en la localidad, según declaraciones de vecinos e incluso de un nieto suyo de 1556, que lo sitúan como nacido allí, y en 1526, a final de este año,
aduciendo problemas de salud, cede el dominio de Paredes de Nava a su hijo y él se traslada a vivir a Villapalacios. Y allí vive 10 años, con esta segunda familia que ha formado con Ana Jaén, su criada y todos estos hijos. Todo esto lo explico para que veáis que Juana Manrique nace en este contexto. En ese momento, Juana Manrique tiene 9 años. Rodrigo Manrique fallece en 1536 en Villapalacios y se entierra en Villaverde, en el convento de San Francisco de Villaverde, que había fundado su padre en esta villa. No sé si veis, dentro de este árbol genealógico general de los condes de Paredes, en amarillo está Doña Juana, con todos sus hermanos. Puede ser muy pequeño, pero que veas que es una familia, y en este momento las familias es lo más importante. Tú, como individuo no eres nadie. Tú estás dentro de una familia, de un linaje, y ese linaje es el que te protege. Ella tiene muchísimos hermanastros, pero la relación que tiene, ellas trata como hermanos. Son hermanos, lo mismo es el conde, que es hijo de una madre diferente, como las hermanastras. La relación es una relación familiar. Bien. ¿Ha pasado algo? Vale. La familia de la madre. En contraposición hemos visto que su madre, Ana de Jaén, tenemos muy pocos datos. Sabemos que sus padres son de Villapalacios, Pedro López y María Ballesteros, y Salazar y Castro, que es un gran genealogista que escribió la historia de esta familia, de la familia Manrique de Lara, dice que ella era una doncella de limpio y noble linaje, y apunta: todo lo que le faltó en el lustre del nacimiento para ser proporcionada esposa del conde lo suplieron sus buenas gracias, de suerte que aquel señor la amó siempre mucho. Esto, que parece una tontería, es muy importante, porque en el siglo XVI los matrimonios no eran, o no podrían, o no deberían ser de personas diferentes. Un conde no podía casarse con una criada. Y lo resume muy bien Pedro de Lussan en su libro, donde dice que el matrimonio tiene que ser entre iguales de los bienes de fortuna y de naturaleza. O sea, dos nobles, dos campesinos, dos hidalgos. Sin embargo, don Rodrigo Manrique, padre de doña Juana, salvó todas estas distancias, rompió con la familia que tenía en Paredes de Nava, se trasladó a Villapalacios y allí vivió sus últimos 10 años de su vida, los últimos 10 años de su vida. Cuando fallece Rodrigo Manrique, padre de doña Juana, manda construir una capilla en la iglesia de San Sebastián, que veis que la foto está hecha desde aquí. La capilla es todo el volumen que veis a vuestra derecha, este volumen grande, y es como un añadido a la iglesia original. Y en el testamento podemos leer de don Rodrigo Manrique: dejo mi casa, la que está cabo la iglesia, que acá por linderos la casa de Hernán Gómez, en que vive el mayordomo, para la iglesia de Villapalacios, para que se haga la capilla de la dicha iglesia. Él lo deja ordenado, y si nos tenemos que seguir lo que la propia Ana de Jaén dice en su testamento, la capilla no se hizo, porque ella asegura que el mismo día que falleció su marido, los mayordomos del nuevo conde llegaron y la desposieron absolutamente de todo. Acordaros que ella era una criada, la despojaron de todo y la dejaron, textualmente dice, con mis hijos chiquitos y desamparados. Eso es lo que dice ella en su testamento. Pero la capilla se hizo. La prueba es que tenemos aquí el volumen. Veis que en esta foto tan enorme, casi no cabe en la foto, por eso hay ese gran angular, la iglesia original acabaría en la esquina donde se ve ese ciprés, y el cuerpo nuevo es el añadido. Ahí se hizo la capilla mayor. Es este gran volumen visto desde abajo. Actualmente es el presbiterio. Lo veis aquí, que es el final de la iglesia. Supongo que habéis estado en Villapalacios, y si no tenéis que ir este fin de semana. Es el presbiterio que va a la parte final de la iglesia. Por eso la iglesia de Villapalacios es tan larga. Vale. Está acabada en 1541, unos años después de la muerte de don Rodrigo. Lo sabemos porque uno de sus hijos, hermano de doña Juana, fallece en Villapalacios de una herida y lo entierran, como se puede ver abajo, en la primera orden, que es la que está junto a las gradas del altar. La octava sepultura es del señor don Rodrigo Manrique, hijo del conde don Rodrigo, segundo de este nombre. Pues según los textos está enterrado a los pies, a la entrada de la capilla mayor. Y esta inscripción que se ve aquí es de la lápida que tenemos en Villapalacios de ese Rodrigo Manrique, que se ha conservado desde el siglo XVI. Bien. ¿Quién es el marido de doña Juana? Juana Manrique. Estamos dando la vuelta para completar el perfil.
Su marido se llama Jerónimo de Aliaga y Ramírez, que nació en Segovia y murió en Villapalacios. Este hombre, con 21 años, embarcó rumbo a las Indias y desembarcó en tierra firme para luego pasar a Panamá y Nueva Castilla, que es los territorios de Perú. Y allí ya se hizo persona de confianza, persona que estaba al lado de Francisco Pizarro, que todos conocemos a Francisco Pizarro, y siguió todo el periplo que sigue Pizarro por todas las ciudades incas que fue conquistando. Aliaga fue uno de los hombres que estuvo en Cajamarca, en uno de los episodios quizás más tristes de la conquista, que fue que, lo debéis saber, que capturaron al líder inca, Atahualpa, y dijeron que para salvarlo que trajeran todos los incas su peso en oro, y cuando tenían el peso en oro, pues lo mataron y se quedaron con el oro. No, Jerónimo no fue, fueron otros. También estuvo en la fundación de Lima, la ciudad de los reyes, que se llamaba en ese momento en 1535, hasta tal punto que Pizarro estableció el palacio presidencial, que hoy si vamos a Lima es la casa del gobierno de Perú, y el terreno que había al lado suyo le dijo: Aliaga, para ti. O sea, era un hombre muy próximo y esa casa sigue estando habitada por los descendientes de este Aliaga, y está la 17ª generación, siguen allí, que hay vínculos con Villapalacios y están informados de todo esto que estamos haciendo y todo esto. O sea, los descendientes de este hombre en Villapalacios, o sea, en Lima, perdón, siguen viviendo. Bien, pero ya sabéis que la imagen que siempre de quien hace las Américas y tal, que son personajes de poca cultura y demás, no. Don Jerónimo de Aliaga era escribano, o sea, sabía escribir y se ganó una vida en la conquista como escribano. Él era capitán, llevaba armas, lo vais a ver, pero era escribano. Esa es su firma, que es muy importante, todo lo que hacen las firmas, hay muchas firmas de Jerónimo de Aliaga, o sea, no que sean diferentes, sino que conocemos muchas copias, y él firma de las 808 escrituras que hay del libro más antiguo de América, que se llama el libro Becerro de la Conquista, firma 155 escrituras. O sea, él está en todo el proceso de la conquista. O sea, es un hombre importante, ¿vale? Con los años llegó a ser nombrado escribano mayor de Perú y secretario mayor de la Real Audiencia en la Ciudad de los Reyes. O sea, él tenía un cargo público, dos cargos públicos. En 1539, la emperatriz Isabel le concede su escudo de armas, que no tenía. Tener escudo de armas era subir un escalón. Todo esto a lo que nos conduce. La espada de este capitán Jerónimo de Aliaga se conserva, sus familiares la tienen, es esta que veis aquí, es una espada de cazoleta, que se ve también en el cuadro que ya hemos pasado varias veces. Y ahora entramos ya al aspecto personal. Jerónimo de Aliaga no llegó a lo de su suegro, pero sí tuvo 7 hijos, 6 con su primera mujer, Beatriz de Medrano. No tuvo hijos, ya lo adelanto, con doña Juana Manrique, pero tuvo un 7º hijo que tuvo con una india. Eso era muy normal. En aquella época era muy normal. Jerónimo lo tuvo con una india. Y luego, tras casarse con Beatriz de Medrano, tuvo a Juan, que lo bautizaron el mismo día que se casaron. O sea, estaba engendrado antes del matrimonio, y eso le acarreó a Juan muchísimos problemas, como luego veréis. Luego tuvo un segundo hijo, Jerónimo, que hasta que os está hablando supo que eran 2 Jerónimos diferentes, me volví auténticamente loco, porque yo sabía que uno había venido a España con él y otro se había quedado allí, y lo veía allí, lo veía aquí, y hasta que supe que eran 2, uno legítimo, otro legitimado, uno natural, otro... Bueno, pero había 2 Jerónimos, no sé a quién se le ocurre ponerle a 2 hijos el mismo nombre. Luego tuvo a Beatriz, Julián, Lorenzo y Alonso. Creo, no estoy seguro, que Beatriz fallece en el parto, y si no es en el parto, poco después, porque él poco después manifiesta que es viudo, ¿no? Entonces yo creo, y en la imagen esta que veis se ve un escribano escribiendo y demás. Vale. Bien. En enero de 1550, don Jerónimo de Aliaga es comisionado por la ciudad del Cabildo de la Ciudad de los Reyes de Lima para que vuelva a España junto a un franciscano, Fray Tomás de San Martín, para conseguir una serie de privilegios para la ciudad. Es lo que hacían: llegaban a España, a la corte, veían al emperador o a la emperatriz y pedían una serie de favores. En concreto, uno de ellos era esto que os adelantaba antes, que era crear la primera universidad del continente americano.
tardaron 7 meses en el trayecto, llegan a España y tal, van a buscar al emperador, el emperador no está en España, que está en Alemania, se van a Innsbruck y está allí, hablan con él, no lo sé si hablan o no, pero les firma la concesión de la primera universidad. O sea, por la intercesión de don Jerónimo de Aliaga y Fray Tomás de San Martín se funda la primera universidad continente americano. Aquí lo veis en este cuadrito, asomándose a Aliaga en un San Jerónimo, de una capilla fundada por la familia Aliaga en el monasterio de Santo Domingo de Lima. Bien, a España viaja, cuando viene en 1550, con este hijo Jerónimo, que tiene 13 años, y el resto, que tienen 10, 11, 10, 8 y 5, se quedan al cargo de uno de sus hermanos. Cuando don Jerónimo regresa a España, su biografía desaparece. No se habla de él. Los historiadores peruanos nos ocupan de él y desaparece. Pero gana interés, evidentemente, para nosotros, porque aparece su vinculación con doña Juana Manrique. Aquí os lanzo una pregunta. ¿Cuándo, dónde y cómo conoce, en qué contexto conoce este señor que lleva 30 años casi viviendo en Perú, que creo que no ha vuelto a... No miento, volvió a casarse con Beatriz de Medrano, sí. Volvió a casarse y se fueron los al Perú, pero no ha vuelto en casi 3 décadas. Viene y en apenas 2 años, no sabemos por ahora, y en 2 años lo encontramos en Villapalacios, casándose con doña Juana Manrique, fijando su residencia en Villapalacios, 17 años, hasta que fallece él en 1569 y ella en 1590. O sea, las circunstancias, posiblemente es el linaje, lo que os decía antes, la familia. Hay toda una serie de Manriques que también están en el Perú. Evidentemente no puedo asegurar que tenemos una novia, tenemos una hermana, una prima, una sobrina en Villapalacios, porque tampoco eran unos niños. Lo he puesto aquí, sí. 44 años él y ella 33. Que eso fue una de las cosas que más me impresionó a mí, porque yo pensaba que ella era una adolescente, 33 años en ese momento eran muchos años. Pues se casan, no es una cosa pasajera, se podían haber casado en Villapalacios, él se podía haber casado en Segovia, él era de Segovia, pero se casan en Villapalacios, se quedan en Villapalacios y mueren en Villapalacios. Y esto que pongo aquí, el hecho no es baladí, lo digo porque eso es una cosa que a mí me gusta mucho decir. Cuando en 1476 Juan II dio al primer Rodrigo Manrique las villas de Cenilla, Matilla y tal para crear el señorío, hizo que esos lugares entraran a la historia. Hasta ese momento, esos lugares no se hablaba de ellos. Desde el momento de esa donación entra en la historia. Pero en el momento en que Jerónimo de Aliaga se instala a vivir en Villapalacios, hace que Villapalacios dé un salto cualitativo hacia la modernidad. Entendiéndose la modernidad, que allí llegaban productos de América que en otros sitios seguramente tardaron mucho más en llegar. Porque este señor, no rompe los lazos con su familia, él continúa comerciando, hay muchísimos permisos para pasar armas allí, caballos allí, traer productos aquí, y él vive en Villapalacios. Él en Villapalacios, estoy saltando un poco, él en Villapalacios compró tierras. Él en Villapalacios tenía viñas, tenía huertos, tenía un molino en Guadalmena. O sea, él tiene este terreno. ¿Quién? Yo no lo sé, pero ¿quién nos dice que no trajo semillas de tomate, de pimiento, de patata? Cosas que aquí no existían. A ver, América se había descubierto en 1492, habían pasado unos añitos, pero el chocolate, por ejemplo, hasta el siglo XVIII no se popularizó. O sea, siglos. Entonces, que este señor tuviera un contacto con Perú hizo, sin duda, que Villapalacios cambiara de alguna forma su historia como mínimo. Evidentemente acompañado de todo lo que comporta. Bueno, ya vamos a llegar. No sabemos si doña Juana y don Jerónimo, después de la boda de 1552, volvieron a Perú. Sí que hay peticiones para hacer ese viaje, pero los historiadores peruanos dicen que después de 1550 él no volvió más. Las peticiones están en el archivo de Indias, cédula de paso de don Jerónimo de Aliaga y su mujer para ir a Perú. Pero no puedo asegurar que lo que decíamos antes, estuvieron 17 años hasta el fin de sus días. Muy bien. Vamos a analizar qué documentos, algunos de ellos totalmente inéditos porque
se han estado trabajando hasta hace muy poco, que sirven para que tengamos un pequeño perfil de ella, de doña Juana. He dado toda esta vuelta, llevo media hora de todo y no he hablado todavía de doña Juana, pero quiero que entendáis el contexto de doña Juana, porque no puedes soltar. Tenemos un documento muy importante que es el de 1552, el año de la boda, que son las capitulaciones matrimoniales de dote y arra. Vamos a ver. Tenemos el testamento de don Jerónimo de Aliaga y la disputa y el acuerdo entre los hijos y ella, el testamento de doña Juana, 1588, y un codicilo de 1590, y el inventario post-mortem de doña Juana Manrique, que es el más bonito porque es un documento brutal. Capitulaciones matrimoniales. Aquí vamos a ver el poderío de don Jerónimo. Don Jerónimo firma el 14 de septiembre de 1552 en Valladolid un documento de arras y dote, ¿no? Lo firman él y el marqués de la Guardia, Gonzalo Mesía, que es un familiar de doña Juana. Él firma en representación de él y ella firma un familiar suyo, que es una sobrina de doña Juana Manrique, los lazos familiares que decíamos. Bien, y el documento dice: a don Jerónimo de Aliaga se le ha pedido que dote y dé de seguro de bienes dotales y de matrimonio, y él, creo que falta una palabra, y él, conociendo la calidad de la persona de la dicha señora doña Juana, y que de hacerse el dicho matrimonio se le sigue muy notorio provecho y honra por ser quien es dicha doña señora Juana, se compromete a darle de dote 10.000 castellanos de oro. ¿Qué tenemos aquí delante? Yo lo comparo con el nuevo rico. Él tiene mucho dinero, tiene muchas posesiones, pero no tiene lo que ella tiene, que es la nobleza. Y él de alguna forma está reconociendo con que ella tiene, porque le sigue muy notorio provecho y honra por ser quien es dicha doña señora Juana, le da de dote él 10.000 castellanos. Esto que es mucho, 10.000 castellanos, me he permitido hacer, porque dice que él lo puede hacer porque eso cabe en el 10% de sus bienes. Muy bien. Pues un castellano de oro pesaba 3,5 gramos de oro. 3,5 gramos de oro. Por lo que la dote eran 35 kilos de oro, que al precio actual de hoy, que vale el gramo 93,5, la dote eran 3,2 millones de euros. Ese era el nivel, y si eso lo multiplica, y si eso sabemos que es menos del 10%, este señor tenía un capital de 30 millones de euros. Bueno, es una... Pero para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Bien. En el testamento, el segundo documento de Jerónimo de Aliaga, que invalida el anterior que había hecho en 1547, unos años antes antes cuando se hacía un viaje en barco que duraba 6 o 7 meses, la gente hacía testamento, porque claro, había que hacerlo, no se sabía lo que iba a pasar. Si duraba 6 meses, imaginaros, ¿no? Todo el mundo hacía testamento. Este es del 47 y él el viaje lo hace en el 50, pero bueno, ya le valía, ¿no? Y ahí deja él no conoce a doña Juana, entonces hace una herencia. Pero en 17 de abril de 1569 firma un nuevo testamento que invalida el anterior, donde le reparte los bienes entre su mujer y sus 3 hijos, Juan, Jerónimo y Alonso. Nombra albacéas a su esposa, a su hijo Jerónimo, al otro Jerónimo, al que se vino con él, que ya lo había legitimado Felipe II, y al cura de Villapalacio, Francisco Rioja. Y recuerda en ese testamento que se ha de pagar a ella los 10.000 castellanos de oro que prometió en la dote. A su hijo Jerónimo, el ilegítimo legitimado, le deja una casa y una huerta en Villapalacios y le da los títulos que él tenía en Perú. O sea, no le deja a Juan ni al Jerónimo II ni a Alonso, no, al Jerónimo I le deja estos títulos, con lo cual ya veréis la que se arma. Esto lo hace el 17 de abril de 1569, pero antes de morir, el 18, al día siguiente, vuelve a hacer una escritura donde dice que es su voluntad que se le den a doña Juana la dote que le prometió en 1552 con los juros que tenía de Ávila y Segovia, sin pleito ni revuelta. O sea, que nadie se oponga a que ella cobre ese dinero. Al día siguiente vuelve a hacer otra escritura donde dice, hay un porqué, dice,
que recuerda que por su boda otorgó una carta de arras a su esposa con 10.000 castellanos y para eso compró los juros de Ávila como pago de lo que prometí y ofrecí en arras y dote. Bien, están escritas en pergamino, con 3 sellos de plomo, pendientes de hilos de seda de colores, y fueron firmadas delante de doña Juana, y ella se hincó de rodillas delante del Señor, le tomó la mano y le besó. Eso aparece en el documento. Él fallece al día siguiente, el 20 de abril. Bien. ¿Por qué hizo estas escrituras don Jerónimo? Posiblemente porque sabía lo que se le venía encima. Los hijos tienen una disputa entre ellos enorme. ¿Por qué? Por eso que os he anunciado antes de que uno era hijo ilegítimo, otro había sido engendrado antes del matrimonio. El caso es que él, que seguramente Jerónimo Aliaga me refiero, le gustaban más que conciliar la familia, le gustaba enfrentarlos. En 1562, antes de morir, cede la encomienda, todas sus posesiones, con todo lo que tenía, a su segundo hijo Jerónimo, y deja a Juan, que había nacido antes, sin herencia. Y claro, Juan hizo valer que él era mayor, que era un año mayor. Y sin embargo Jerónimo le echa en cara que él había sido engendrado antes del matrimonio de sus padres, cuando su madre estaba casada con Hernando de Sosa. Eso está en los pleitos. Y lo acusa de ser hijo adulterino. El pleito se alargó hasta 1572, imponiéndose la voluntad de Juan, que se hizo cargo de la encomienda, o sea, consiguió Juan, que era el más antiguo. Entonces, este era el panorama que tenía don Jerónimo cuando ve que está falleciendo y dice: o hago aquí estas escrituras donde quede claro lo que quiero, o doña Juana se va a quedar sin herencia. Bueno, el 27 de abril, 6 días después de la muerte, doña Juana pide hacer un inventario de todos los bienes que tenía su marido, los que dejó en esta villa de Villapalacios y fuera de ella en otras partes de estos reinos de Castilla, asegurando que en ella no sabe cuáles son y que no quiere cosa alguna, simplemente es un interés por saber. Ella pide que se consten todos los bienes, raíces, muebles, joyas de oro, platas, paños, cabalgaduras, vestidos, las armas que constó haber en esta villa y en estos reinos de España, que tuviesen derecho a ellos los hijos y herederos. Quiere saber este inventario fundamental para repartir. Reclama las alcabalas que su marido había comprado en la ciudad de Segovia y Ávila, valorada en 20.000 ducados, como parte del pago de 10.000 castellanos que no había cobrado. Además de bienes muebles o inmuebles, las casas que han edificado en esta villa, hasta una media docena de casas, las viñas, los majuelos, una huerta de ribera de esta villa, un molino en Guadalmena, no es este, porque este es el de Bolsos, pero como está en Guadalmena lo he puesto, y las piezas de plata y oro que dejó el capitán llegando a su fin. Y expresa la necesidad de saber cuáles son todos los bienes que se multiplicaron en España y en los reinos de Perú durante el matrimonio. Los hijos contraatacan y dicen que no se pueden pagar los 10.000 castellanos porque no caben en ese 10%, no hay dinero para pagar la dote, que es una donación prohibida, que su padre no estaba en sano juicio y entendimiento por estar en el extremo de su vida, tenía 44 años. Y aseguran que aunque el segundo matrimonio aseguran que perdieron bienes y que doña Juana no tiene derecho a lo que reclama. O sea, imaginaos el panorama. Por suerte, el 25 de junio, temiendo un largo y costoso pleito de las partes, porque muchas cosas de las alegadas sean de probar fuera de estos reinos de Castilla, se acuerda pagar a doña Juana los 10.000 castellanos de los juros de Segovia y Ávila. O sea, por primera vez en junio del 69, doña Juana pasa a disponer de esos 10.000 castellanos, esos 3 millones de euros. Tras el reparto entre doña Juana y los hijos, surge un pequeño problema, y es a quién se va a nombrar depositario de una de las piezas más destacadas de todo el legado. Y es una esmeralda valorada en 18.000 ducados. Estoy hablando aquí de unas cifras que, claro, como son tal, que veis que él lleva colgado en su cuadro. Bien. Y acuerdan que hasta que no se decidiera cómo repartirla, porque dos de los hijos estaban aquí, pero los otros estaban en América, ella se la quedará en depósito, dando ejemplo en el fondo que había una buena relación entre los hijos y doña Juana. Ella también se quedó como depositaria del sillón de plata, las tablas, que son pinturas, la tapicería de oro, el oro y la plata.
Un ducado de oro son 3,6 gramos, el peso, en peso, los 18.000 ducados serían 64.000 gramos, 64 kilos de oro, unos 6 millones de euros. La esmeralda es esta. Esa es la réplica que hemos hecho para la recreación, que vale 30 euros porque es cristal de Chequia, pero es la que veis en el cuadro. Bien, testamento de doña Juana. Es uno de los documentos más destacados vinculados a doña Juana. Lo conocemos por varios traslados posteriores, ya lo he comentado antes. En el inventario post-mortem, del cual hablaremos ahora, se le cita, o sea, el testamento se conservaba en un arca con 3 llaves que había en la habitación de doña Juana, junto con las escrituras que don Jerónimo había firmado antes de morir en 1569. El testamento, la lectura del testamento, que está en la web, por lo tanto se puede consultar, muestra a una mujer de gran formación, con gran capacidad de gestión administrativa y financiera y con un interés filantrópico, ahora lo veremos, con la idea de perpetuar su linaje para siempre. Deja limosnas para celebrar misas anuales a perpetuidad, esto es muy corriente, durante varias festividades, a los pobres de Vía Palacios, al Hospital de Santa Úrsula, a diferentes monasterios de Alcaraz, donde están algunas de sus hermanas y hermanastras, entre otros legados, y deja importantes cantidades de dinero a los 30 criados que estaban a su servicio, en especial a Jerónimo Perote, por sus buenos servicios, y la mujer, y por casarse con la mujer, a quien el capitán de Aliaga, mi señor y yo, criamos y tuvimos como una hija. Y a este le deja 1000 ducados, o sea, una buena herencia. Bien. Establece una renta anual de 2.000 maravedíes para la iglesia de Vía Palacios, para la obra, porque dice que la obra es pobre, y ordena construir una capilla para trasladar los restos de su marido y de ella cuando estuviera acabada. Hasta entonces compartirían tumba en la capilla mayor que hizo su padre en el templo. Ella deja escrito en el testamento que esta capilla debe ser colateral a la parte del Evangelio que salga de la puerta de la capilla mayor. Mando que la capilla se nombre y llame de Nuestra Señora de la Encarnación, con su sacristía, coro dentro de ella, con reja y retablo, que sea de pincel, en el cual se ponga un crucifijo, la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación, las imágenes de San Jerónimo y San Francisco y San Antonio de Padua. Bien, para hacerla, ordena que se compren las casas que fueran necesario, y en lo cual se gaste, según lo que a mis albaceas pareciere, conforme mi calidad y la de mi señor marido, y teniendo consideración a que la obra ha de ser perpetua, en la cual se pongan los escudos de las armas de mi señor marido y las mías. También manda que los albaceas compren para el servicio los libros, los ornamentos, los cálices, las cruces, los incensarios de plata y vinagreras, y hagan cajones en la sacristía, y que para todo eso gasten lo que pareciere. Y dice en el testamento: porque ninguna cosa permanece en un mismo estado, y podrá suceder que la dicha capilla, parte de ella, se hunda. Por eso mando que si eso sucediera, que tantas veces acaezca, se reedifique y repare, y se haga de nuevo. Doña Juana Manrique fue muy premonitoria, porque la capilla que mandó construir, y la de su padre, que estaba construida en 1536, estuvieron en pie hasta el siglo XVIII, pero en el terremoto de Lisboa de 1755, toda esa parte del templo se vio afectada y colapsaron, tanto la capilla de ella como la capilla del padre. Incluso se aconsejó cerrar la iglesia y celebrar la misa, las ceremonias litúrgicas en otro edificio. O sea, se hundió y no se volvió a hacer nunca más. De hecho, este arco ciego que veis aquí, que está en el presbiterio de la iglesia, era el acceso a esa capilla, que quedó tapiado. No sabemos si se clausuró definitivamente tras el terremoto, porque hasta el siglo, poquito más avanzado, el siglo XVIII, hay toda una serie de visitas pastorales donde se habla de la capilla, pero dejó de funcionar seguro. Antes de destruirlo, para que esas dos capillas funcionaran, creó 2 capellanías, que estaría regida por 2 capellanes que cobrarían 2.000 maravedíes de renta. Ella no se conformó con que los capellanes fueran cualquier cosa. Decía que tenían que ser clérigos de misa, de buena vida y costumbres, limpia generación, letrados, graduados, por lo menos en bachiller, en teología, en cánones, en leyes, por Salamanca, Valladolid, Alcalá o Toledo. O sea, no podía ser un clérigo normal. Y como patrón designó a su hermano, Bernardino Manrique,
que era capellán de la Capilla Real de Granada, y que le sucedía el conde de Paredes de las 5 villas, otra vez el linaje. Fijaba este sueldo de 200 ducados a cada capellán, 1.000 maravedíes para el sacristán y 2.000 maravedíes para reparos. Un total, 153.000 maravedíes que se obtenían de los juros, de las alcabalas que había comprado de la ciudad de Ávila y que había conseguido en el reparto de la herencia. Esto lo he repetido, perdón. ¿Cómo era esa capilla? Tenemos un arco, pero no sabemos cómo era la capilla. Entonces aquí nos hemos permitido hacer como una reconstrucción hipotética de cómo era esta capilla. Según las visitas pastorales de la época, sabemos que estaba formada por un volumen de 5 lados de largo, cubierto a 4 aguas como el templo original, que ahora no es así, ahora no está cubierto así. El templo, el presbiterio está cubierto a 4 aguas y ahora no, ahora está a 2, antes a 4 y la capilla a 4, y tenía una sacristía que por la situación del arco exterior era así. Pero es que ahora vamos a hacer también la reconstrucción hipotética de cómo era por dentro, porque que no sé si lo veis. Sí, que lo veo más pequeño. Bueno, como ella dijo que el retablo tenía que ser a pincel con una imagen de Nuestra Señora de la Anunciación, no conocemos el cuadro, pero hemos buscado la Señora de la Anunciación, el crucifijo que coronaba este retablo y las imágenes de San Jerónimo, de San Francisco, San Antonio de Padua y San Jerónimo, sí. En medio de esa capilla tenía que estar la tumba de su marido y la de ella, cubierta por un paño negro y una cruz roja, y 2 velas encendidas 365 días del año. La puerta que veis a vuestra derecha es la que iría a la sacristía. Esa es una reconstrucción hipotética como sería tal. ¿Qué elementos de la capilla han pervivido? Tenemos varios elementos. El de la izquierda es el escudo que hay a la fachada, que a Elvira y a mí nos apasiona mucho este escudo. Hemos hablado mucho de este escudo. Este escudo, como bien sabéis, estaba hasta los años 70, en el jardín, en el patio de la casa del parroquial, junto con otros elementos llegados de la iglesia, y tras la última reforma de la iglesia se colocó allí. Hay un elemento que nos choca mucho, que a Elvira le choca mucho y tal, es las 3 calderas. No existe ningún otro escudo de los Manrique de Lara con 3 calderas. Pero sí que hay elementos como pues forma ovoide, que habla de ser un femenino, o sea, un escudo femenino. Hay otro tema y es la piedra que está hecho, que se corresponde con el arco que sí que ha quedado. El hecho de que el escudo está impecable, o sea, no tiene desgaste, por tanto no ha estado en el exterior, excepto estos años del 78-79 hasta ahora. Y lleva los símbolos de los Manrique de Lara, las calderas, con las cabezas de las serpientes que salen, los castillos y los leones enfrentados. Y luego la parte de arriba, estas estructuras que seguirían como una estructura arquitectónica. Esto que veis a la derecha es la base donde está colocada la Virgen de Villapalacios, Nuestra Señora de Villapalacios, que no es otra cosa que la clave de la bóveda, utilizada como peana para esa es la clave de la bóveda o de la capilla o de la capilla mayor hundida. Pero luego hay otro elemento, y eso es un elemento que, como habéis visto en alguna foto, en Villapalacios no hay retablo. No tenemos la suerte que en Bienservida, lo digo por Tomás, que está aquí acompañándonos, del gran retablo que tiene en Bienservida, que era otra de las villas del señorío. Pero sí que tenemos unos elementos patrimoniales de primer nivel a los pies de la iglesia. Una de ellos son las pinturas mudéjares que hay debajo del coro, no he puesto foto, y otra es la tribuna plateresca que hay arriba, de madera, que tiene 12 cabezas que en diferentes fases de tal se han dicho en Villapalacios que eran los 12 apóstoles. Yo recuerdo que en la época de mi padre decía, son los 12 apóstoles. Bueno, incluso se va a decir que eran cabezas como las de la isla de Pascua, ha salido publicado en algún diario. Por desgracia no lo son, porque si fueran tendríamos autocares visitando las cabezas de las islas de Pascua en Villapalacios. Bueno, esto lo digo de broma, pero sí que es verdad que hay unos elementos. Primero, cabe por largura y anchura dentro de las dimensiones de la capilla. Ella habla que tiene que tener un coro. Es un mueble, esto es un mueble en realidad, es un mueble que sea es un mueble que está numeradas las 12
vigas que tiene acabadas en estas cabezas, están numeradas para el 1, 2, 3, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, o sea que se ha montado y desmontado. De hecho, la gente mayor de Villapalacios la recuerda colocada en otro sitio, a la entrada a mano izquierda, pero la última reforma se colocó allí. Fijaros las caras de estos personajes, el de la derecha, con estos dientes, de una calidad espectacular, en las orejas. El año pasado para la recreación recuerdo que estuve limpiando y poder meterle el dedo dentro de la oreja, o sea, de una calidad excepcional. Tienen este aspecto fantasmagórico, son diablos, son personajes del infierno, de la ultratumba, pero hay un par de personajes, curiosamente los únicos que no miran al frente de los 12, que miran oblicuamente, los he puesto aquí. Uno es el que tenéis a la izquierda y otro es el que tenéis a la derecha con estos cuernos, que estos los cuernos, no voy a entrar en tal, pero Moisés el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos. O sea, es una representación que es lógica dentro también del cristianismo. Pero la figura de la izquierda es la que más llama la atención. Popularmente, y de los últimos años, es un poco como el indio de Villapalacios, ¿no? De hecho, lo que lleva en la cabeza es una guirnalda. Lleva en mitad, esto mirándolo bien de cerca, lleva tres piedras en la guirnalda, y esto de aquí no es una pluma, ¿no? Pero el peinado que lleva es un peinado que no estaba de moda. Antes había modas como ahora. En 1530, hasta 1530 los hombres llevaban el pelo largo. En 1530 dejaron de llevarlo largo por una razón muy sencilla. Carlos V le dolía mucho la cabeza y antes de embarcar rumbo a la coronación de Bolonia, sus médicos dijeron: hay que raparle la cabeza o cortarle el pelo. Y evidentemente, si el emperador el futuro emperador se cortaba la melena, todos sus hombres se la cortaban. Que las crónicas son desgarradoras, porque se ve que todos los soldados estos que iban cargados de armas lloraban porque habían perdido la personalidad. Quiere decir que hasta 1530 se lleva melena, a partir de 1530 no. O sea, este es un personaje atemporal, ¿no? Esta melena no está. Pero cuadra, o cuadraría, yo no puedo decir que esto es así, pero cuadraría con esta representación de un indio. Con lo cual, podría casar. Desde luego, donde está la tribuna ahora no es su sitio. Tampoco hay muchos sitios más dentro de la iglesia de Villapalacios para colocar este mueble. Cabe bien en esta capilla o en la capilla mayor que mandó hacer el padre. Pero por iconografía, es una hipótesis, dejémoslo en hipótesis, pero bueno, las cosas tienen un porqué. Entonces hay que buscarle un porqué. Bien, ¿quién construyó esta capilla? Y esto es una novedad que hasta ahora bueno, los documentos ofrecen la posibilidad de establecer un nombre y hasta ahora, pues esto tendría que hacer alguien. No hay nadie en Villapalacios que sea capaz de construir este edificio, ¿no? En un pleito, porque estas capellanías, habéis visto que hay mucho dinero, eran muy golosas. Había muchos capellanes que se postulaban para ser capellanes de esta capilla. Muchos capellanes que tomaban título, pero luego no ejercían el cargo. Pero luego había unos administradores de estas rentas que cobraban los impuestos estos de Segovia y de Ávila y pagaban sueldo. Y decía: pero vamos a ver, si este señor no ha venido, ¿cómo le vamos a pagar? Y hay un señor que dice: me debéis el sueldo de 4 años, 800 ducados. Y entonces ahí se arma un pleito de 700 páginas, que quiere cobrar, que no quiere cobrar. Y este señor dice todo lo que ha hecho para justificar que tienen que pagar el sueldo. Y una de las cosas que dice, que es la primera vez que leo ese nombre, es que ha ido a Alcaraz a hablar con Juan Martínez Villanueva y Pedro Gómez, canteros, vecinos de Alcaraz, para que vengan a construir la capilla. Lo deja clarísimo. Estamos hablando de 1612, han pasado 20 y tantos años de la muerte y todavía estamos hablando de construirla. Pero es más, dice que se le han pagado 320.490 maravedíes a cuenta del remate de la obra. O sea, están trabajando. Juan Martínez Villanueva, sobre todo él, está trabajando, ha hecho el remate, ha participado sale como un concurso y hay alguien que gana la obra y la había ganado él. También aparece un tal Pedro de Olavarri Vizcaíno, que hace mención a su origen, que se le contrata para hacer la teja para cubrir tal. O sea, tenemos nombres que hace. ¿Quién es este Juan Martínez de Villanueva y qué hace para saber un poco por dónde está? Pues aparece relacionado con varios templos de la comarca. Es el que hace el remate de la iglesia de Asunción de Orcera. Es el que hace la torre de la iglesia de Villahermosa. Es el que colabora en la iglesia de Chiclana de Segura. Hizo la postura para construir la portada de la iglesia de San Andrés de Villanueva, que no acabó haciendo él, pero él
eso, hizo la postura para, como el proyecto, ¿no? Para hacerlo, pero no ganó él. Solo tenemos en Orcera, en Villahermosa, en Chiclana, toda la comarca, ¿no? E incluso hizo la portada, la ventana y la escalera de subida al coro de la parroquial de Santa Catarina del Monillo, que últimamente está muy de moda. O sea, tenemos a un señor de la comarca trabajando y también trabajando en Villa Palacios, en esa capilla. Bien, pasamos a otro documento, que en 1590, el inventario de bienes, el inventario post-mortem, es un documento quizás de los más... como digo, imaginaos que este documento se hace con ella muerta. Ella está muerta en su habitación y se hace un inventario. Bueno, no se hace siempre, o sea, el inventario post-mortem es lógico. Tú tienes que saber lo que hay en cada habitación para una relación de bienes, ¿no? Pero claro, es que ella está muerta, es que lo dice en el testamento. La frase dice, sala adostaba ya difunta. O sea, esta mujer está muerta y están allí abriendo cajas y abriendo arcas para ver lo que hay, ¿no? Pero es un documento muy directo, porque te dice lo que hay entre la vida y la muerte, lo que ella usaba, lo que se ponía, lo que hacía de comer. Vamos, es que había gallinas, había mulas, había burros. O sea, y entran a todos los sitios a ver qué hay y hacen el inventario para valorarlo, para darle un precio económico, ¿no? Pues este documento nos ha permitido conocer un poquito más a doña Juana, ¿no? Lo hace el alcalde ordinario, Diego de Cárdenas, a petición de uno de los hermanos de ella, que es Rafael Manrique, y comienza el 24 de agosto. Y como dice que ella está muerta, esto nos permite decir que ya fue el 24 de agosto, o el 23, pero 24 de agosto, cosa que no sabíamos tampoco hasta ahora, porque lo situaba yo más en septiembre, porque es cuando se abre el testamento. Y termina el día 6, duró unos días. Entonces va enumerando habitación por habitación los documentos, los objetos conservados en las arcas, la ropa de cama, las cerámicas de cocina, los vidriados de mesa, los muebles, las alfombras, los objetos domésticos, las joyas, la ropa de vestir, como una docena de sayas de todo tipo, género y color, y otras tantas basquiñas, camisas, corpiños, jubones y un largo etcétera. Jubones, sayas, como esta de aquí estáis viendo la foto. Este es una réplica del traje de Isabel de Portugal, pero es que Isabel de Portugal es también es la de la derecha. Eso es un retrato anónimo de Isabel de Portugal, propiedad del Prado, que no está en el Prado, está depositado en otra institución, pero es del Prado. Y lo he puesto y pongo al lado porque es la réplica que el año pasado hicimos nosotros para la recreación, que está basado en ese traje. Esto es una saya, esto que lleva es una saya alta, ya empiezo con estos temas, una saya alta, de estas que aparecen en ese inventario, y es alta simplemente porque lleva el cuello alto. Esta sería una saya baja porque no llega hasta el cuello. Esta sería una gran saya en realidad, porque tiene cola. Si no tuviera cola, bueno, tampoco sé muy bien cómo es la cola, pero esa diferencia, saya alta, saya baja. Son mangas de pico, las mangas suelen ser de quita y pon. Tú puedes tener este mismo vestido con manga larga de pico, manga redonda, con lo cual parece que has cambiado, y está formado por un corpiño, bueno, esto es más tipo saboyana, y Rosa sabe mucho de eso porque tiene un vestido así, que es abierto, lleva una basquiña abajo y va abierta, tipo saboyano, que forma de V, con lo cual el vestido de abajo también se puede cambiar. Pues ropa de esta se enumera una barbaridad, hasta 20 prendas de este estilo que tiene doña Juana en sus arcas, que están, antes no había armarios, todo se guardaba en arcas, y incluso la cerámica de cocina no, pero la cerámica de comer se guardaba en un arca. Es que en esta época hay cosas muy curiosas, me salgo un poco de tal. Por ejemplo, la expresión de poner la mesa es de esta época. Antes no se comía en una mesa de comedor. O sea, poner la mesa no era poner los platos, era coger la mesa, que era un tablero con 4 patas, y se ponía en mitad de la sala donde se comía. De hecho, a mí me sorprendió mucho ver que esta gente comía en la cama. Cosa que es sorprendente. Poner la mesa es colocarla, ponerla y vestirla, ¿no? Que además se viste con 3 manteles, el pan tiene que tener un orden. En este momento es cuando se introduce el tenedor, no se comía con tenedor, se comía con 2 dedos. El tenedor era un instrumento del diablo, pues como solamente tenía 2 de esto, y claro, la gente, bueno, no sé, es un poco exagerado, pero se pinchaba y no era que sean ni élite ni tal, sino que eran como un poco, se reían de la gente que comía con tenedor. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues todo esto lo vemos en
Pero también hay obras de arte. En el inventario aparecen obras de arte. Por aquel entonces no consideradas obras de arte sino objetos de culto. O sea, nosotros vemos una imagen y tal, hacemos una obra de arte, pero en realidad es una obra de culto. Aparecen paños de pared franceses, tapices y varias esculturas de bulto redondo que corresponden casi con... Estoy acabando ya. Casi con lo que ella dice que quiere que sea el retablo. Entonces tiene una imagen de Nuestra Señora, otra de Nuestra Señora de la Encarnación, un San Antón con sus coronas, otra de Nuestra Señora Pequeña, un óleo San Francisco, una imagen a pincel del nacimiento y un retrato de su hermano Rafael Manrique. Hay obras de arte, pero también hay una cosa bastante significativa. Doña Juana Manrique tenía en su habitación un trozo de la cruz de Jesucristo. Eso está considerado como una reliquia de primer orden. Las reliquias tienen grado. Cuanto más contacto con la divinidad está, es más sagrada. La cruz de Jesucristo, donde murió, pues es el top. Todos sabemos que si se juntan los trocitos de cruces que hay repartidos por el mundo, sale un barco, ¿no? Porque es así. Pero bueno, no es tanto que sea o no sea, como el poder de creer que es. La reliquia es el valor que tiene, ¿no? Tú crees que eso te cura, tú estás cerca de Jesucristo y eso te da un estatus. O sea, no todo el mundo tenía un trozo. En el inventario post-muerte aparece un tal. Podría ser que esta cruz llegara allí por uno de sus hermanos, ¿no? Que lo hubiera traído, lo había regalado a ella, de Flandes, de Italia o de Tierra Santa. Era muy normal. Hay un elemento que últimamente también lo estamos reivindicando mucho en Villa Palacios, y es la presencia de franciscanos vinculados con el hospital de Santa Úrsula que había allí. Los franciscanos no es que hubiera una orden establecida, porque estaban en el monasterio de Villaverde, pero el hospital de Santa Úrsula sí que estaba gobernado por estos franciscanos, porque aparecen en todo momento, y la orden franciscana es la que extiende el culto a la Vera Cruz por todo Occidente y por España en introducción en el siglo XV. En el hospital de Santa Úrsula. Esta foto no es la de doña, evidentemente, es la de Santo Toribio y tal. Pero es que hay otra reliquia en nuestro pueblo, una segunda reliquia top, y es que... Sí, es que no sabéis si lo ponía aquí. Cuando se le pregunta a los vecinos de Villapalacios de 1578 las relaciones topográficas, un documento fundamental para estudiar el siglo XVI de los pueblos de Castilla, se les pregunta si hay reliquias, y ellos dicen que sí, que hay una reliquia que es una de las cabezas de las 11.000 vírgenes que perdieron la vida con Santa Úrsula. Esto en realidad es un mito, no había 11.000 vírgenes, no hay tantas vírgenes en el mundo. Entonces, y además hay un error de transcripción del documento, en realidad no sé si eran 11 y se tradujeron por 11.000. El caso es lo mismo, no es tanto que sea o no sea como el poder de creer que lo sea. Pues una de esas cabezas, según los vecinos, estaba en el relicario donde está el sacramento. Eso, que parece ser una exageración, acordaros que el hospital que teníamos en Villapalacios es el hospital de Santa Úrsula, puede ser una casualidad seguramente. Eso lo confirmó en 2014 una persona muy vinculada con la Iglesia, que era Ismael Gallego, persona entrañable del pueblo, muy vinculada con la Iglesia, su familia, los sacristanes, cuando dijo que él recordaba que hasta la guerra había encima del altar de Nuestra Señora del Rosario una arqueta de plata con una inscripción que decía que había un resto, no decía cráneo, de una de las vírgenes que murieron con Santa Úrsula. O sea, eso que unos vecinos del siglo XVI dijeron, lo confirma un vecino del siglo XX, tiene mucho que ver con este culto a la reliquia y con este poder de esta familia de Juana Manrique, sus hermanos, que tienen este estatus cultural, social, político y económico, que le permiten llevar a Villa Palacios restos, reliquias, como esta cabeza, como esta reliquia de la Santa Cruz. Por mi parte ya está. Yo no sé si el perfil queda muy desdibujado o no, pero la idea era como hacer un primer perfil de quién es esta mujer. Ya está.